Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes, estimados. Cordial saludo a todos. Mi nombre es Yuris Obregón, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, ACOFICUM. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado Comunicación que transforma, control en conexión, a cargo de la estimada la señora Yamile Almanya, quien ha sido coach ejecutivo de líderes durante más de 22 años. Ella se encuentra en constante curiosidad y actualización. Es apasionada por el aprendizaje y después de sus estudios académicos iniciales de hace más de 30 años, decidió comenzar estudiando neuropsicología, educación y psicología. Señores, agradecemos si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud referente al tema, pues pueden dejarlo en el chat de acá del webinar y al finalizar, pues la estimada la señora Yamile, pues con gusto les responderá cada una de las preguntas. Bueno, estimada, adelante, bienvenida. Este webinar es todo suyo. Bueno, primero que todo, quiero que sepan que esta no es mi voz. Creo que como muchos para estos tiempos me agarró la virosis el lunes y ya estoy saliendo de la difonía, pero bueno, aquí estoy comprometida, esperando que no les moleste, no les incomode la difonía y esperando yo que la pasión que tengo por esto, porque realmente me apasiona mi tema, me vaya aclarando la voz. A veces he sentido que esto me sana, entonces sería lo ideal. Bienvenidos, gracias a la asociación por haberme invitado y bueno, vamos a entrar en materia. A mí me gusta ser interactiva. Si alguien quiere escribir o abrir el micrófono para compartir, que llene a su cabeza, que siente, no solamente a su cabeza racional, sino también en la emoción, que siente cuando escucha comunicación que transforma control en conexión. ¿Qué les dice eso a ustedes? Permítame un momento, estimada, y le diga a nuestro departamento que active el micrófono para todos. El micrófono o el chat. Igual, no te preocupes porque yo estoy acostumbrada a los silencios.
Nos dan miedo los silencios, porque creemos que cada pregunta debe tener una respuesta inmediata, y no siempre es así. Entonces, quizá a veces no estamos acostumbrados a hacernos preguntas sobre algún tema que vamos a ver. Y esto no es una pregunta evaluativa, es una pregunta con el ánimo de tomar la temperatura, de que nos vayamos conectando. ¿Qué se te viene a la cabeza o qué sientes cuando escuchas comunicación que transforma control en conexión? Así que pueden escribirlo si desean. Bueno, tal vez están tímidos, tal vez no llega nada a la cabeza ni a la emoción, o quizá no están acostumbrados a la pregunta. Comunicación con propósito. Gracias, Lina. ¿Alguien más? Trascender, me encanta esa palabra, porque cuando trabajo liderazgo trascendente, así se llama la propuesta que trabajo de liderazgo trascendente. Muy bien, gracias. Y no significa que siempre estemos sintonizados pensando lo mismo. Pueden traer lo que quieran, lo que han pensado, conectar emocionalmente y con valor. Ok, muy bien. Y ese valor yo lo veo como valor de valores éticos, morales, con valor de coraje, de fuerza, comunicación para lograr impulsar una cultura de cuidado pensando más en la persona. Excelente, Marixa. Muy bien, gracias, Marixa, Nayib, Belina. Muy bien. Excelente. Bueno, igual pueden ir compartiendo y me siento muy alineada y muy conectada con esto que ustedes están escribiendo. Bueno, les quiero contar que en mi carrera como coach ontológico, hace más de 22 años inicié en este camino. Uno de los temas que más me apasionan, que es el articulador del liderazgo, incluso el articulador del trabajo en equipo, el articulador de la armonía y del clima organizacional, de las familias, de cualquier grupo de la sociedad, en la comunicación. Entonces, cuando a mí me piden participar aquí en esto, lo primero que se me vino a la cabeza fue proponer algo relacionado con la comunicación. Antes de empezar ya en materia, por si no lo saben, algunos o quizá ninguno, el coaching ontológico es una disciplina que está relacionada con la comprensión de lo que somos los seres humanos de acuerdo a nuestros juicios, nuestras interpretaciones, a nuestro nivel de pensamiento, nuestro sistema de creencias. Hay quienes dicen que el coaching ontológico es el estudio del ser. Yo no es el estudio del ser. Realmente no es el estudio del ser. Y yo, más que referirme al coaching, me quiero referir a la ontología. Onto significa ser. Y tiene que ver con la manera en que los seres humanos nos constituimos desde lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos. Entonces, si se dan cuenta, guarda mucha relación con todo este tema de comunicación. Entonces, vamos a iniciar.
Yuri, discúlpame el compartir dónde está. Sí, señora, aquí al ladito del botón rojo salir. Tiene una flecha hacia arriba. Es que me lo cambiaron de lugar. En otras plataformas estaba. Ok. Sí, señora. Ok. Muy bien, yo no soy muy amiga de presentaciones en PowerPoint, me gusta más la experiencia, me gusta más el conversar, pero entiendo que es poco tiempo y entiendo también que algunos de ustedes quizá están en su trabajo y están de pronto con unos audífonos al mismo tiempo escuchando. Así que bueno, vamos a tratar de agilizarlo y resumiendo con las presentaciones. ¿Me confirma, Yuri, por favor, si se ve? Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces, bienvenidos a esta mirada que hace Yamil Elmanya de lo que es comunicación que transforma control en conexión. Dice inspiración, porque ese es el nombre de la escuela que lidero, que fundé y en donde también formo coaches ontológicos, formo facilitadores y formo en competencias blandas. Quiero invitarlos a reflexionar sobre esta frase. Si quieres descubrir nuevas tierras, debes estar dispuesto a perder de vista la costa por un tiempo muy prolongado. Entonces lo quiero invitar a reflexionar en esto. Si quieres descubrir nuevas tierras, debes estar dispuesto a perder de vista la costa por un tiempo muy prolongado. Y esto lo relaciono con algo que siempre traigo y que tiene relación con los enemigos del aprendizaje, porque esto es un aprendizaje. Y en este aprendizaje nos podemos encontrar con algunos de estos saboteadores o enemigos del aprendizaje. Resalté en rojo los que quizá puede pasar en un escenario como este, que es un webinar. Hay otros que aparecen en otros escenarios, pero nos pasa mucho que vamos a un aprendizaje y solemos decir o pensar, eso ya yo lo sé. Sí, eso yo lo vi en una capacitación. Eso yo lo tengo ya claro. O ¿cuándo será que vamos a avanzar el título de esta presentación? O sea, quiero avanzar ya. Quiero llegar al final. Eso nos pasa mucho, que queremos leernos el final del libro. Y nos pasa que dejamos de aprender porque cerramos los oídos, porque dejamos que gobiernen esos saboteadores. Entonces yo los quiero invitar a que incluso no se distraigan con mi voz. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, pero bueno, y aquí haciendo el mayor esfuerzo. Yo quiero invitarlos a que revisen con qué enemigos del aprendizaje se sienten identificados. A esta altura, aprender, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto si yo trabajo de oficial de cumplimiento? ¿Esto para qué me sirve? En mi empresa ya han dictado cantidades de cosas de comunicación. O sea, ¿qué más puedo aprender si ya yo sé todo sobre comunicación? Prefiero no escribir en el chat porque qué temor a hacer el ridículo. O mejor no hago preguntas. ¿Qué tal que suene tonto? Me aterraría equivocarme, entonces prefiero no hablar. Y esto no solamente opera para el aprendizaje, por eso dice enemigos del aprendizaje y el cambio. Todo el tiempo. El cambio es un proceso de todos los días. Y también es una competencia, la gestión del cambio. Entonces, esto aplica para todos los días de nuestra vida. Quiero invitarlos, y aquí sí les voy a pedir que escriban en el chat y me escriban sobre la figura 1 que ven y sobre la 2 que ven. Entonces me van a escribir 1 guión y escriben que observan y 2 guión que observan. Y lo escriben en el chat. ¿Alguien ha escrito que no veo acá?
Entonces les voy a pedir que me escriban en el chat qué observan cuando observan la figura 1, la imagen 1, y qué observan cuando observan la 2. Yuri, ya tienes la presentación. Sí, señora, me avisa. Ok, te voy a dejar compartir a ti entonces, para que se vea completa. La que sigue, Yuri. O sea, dale enter, 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 hasta que pases a la siguiente. Esa. Entonces les voy a invitar a que escriban qué observan en la figura 1, qué observan cuando observan la imagen 1 y qué observan cuando observan la imagen 2. Y me pueden escribir 1 y al ladito lo que observan, 2 y al ladito lo que observan. Una mujer y en la 2 una pareja de ancianos y un anciano. Una mujer posando para una foto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir? Una mujer y en la 2 pareja de ancianos y un perrito acostado. Una mujer en postura alegre. La 2 un pare de un señor mayor y una mujer joven de época. Ok. Una mujer que modela, un perro, el rostro de un hombre, una pareja. ¿Cuál es la imagen terrorífica? ¿Cuál de las dos? Walter, ¿cuál de las dos? Ah, una imagen terrorífica. Ah, no, esa es otra persona. Mujer extrovertida y familia recatada y discreta. Nayibe dice ninguna. Lisa dice un perro, en la 2 me imagino. Ok. Yo quiero ponerle stand-by a esta imagen y quiero avanzar para después devolverme. Entonces le voy a pedir a Yuri que avance en la diapositiva. Y ven, no avances más, quédate, quédate. Vamos a echar un vistazo a nosotros mismos, porque yo no podría hablar de comunicación que transforma control en conexión si no hacemos una mirada introspectiva, o como suelo decir yo, si no sospecho de mí. Porque tenemos la tendencia a buscar técnicas, a buscar tips, pero eso nos deja fuera de la competencia y de alguna manera nos niega a nosotros mismos como responsables de asumir, en este caso, una comunicación efectiva. Entonces yo quiero invitarlos a reflexionar sobre la esencia. Si tú pensaras en este momento qué caracteriza tu esencia, a Nayibe, a Walter, a Viviana, a Yuri, a Lisa, eso que toda la vida he dicho, esto es de mi esencia. Ah, es que esto viene conmigo como esencia. Es que yo desde niña era así. Es que yo desde niño hacía esto. Y eso es algo que me ha acompañado toda la vida. Esto viene conmigo por esencia. ¿Qué es la esencia? Esa primera naturaleza. Eso que llega a nosotros de manera espontánea sin que nadie nos los haya enseñado. Y que cuando éramos niños tendíamos a buscar juegos relacionados con eso. Por ejemplo, a mí me compraban muñecas, pero yo no jugaba muñecas. Mis hermanas sí. A mí siempre me gustaba armar un almacén y vender, o si no, dictaba clases. Hacía una escuelita y dictaba clases. Y bueno, como comprenderán por la edad, daba reglazos en las manos
porque era otra época, como me educaban a mí. Entonces, cuando yo empecé a aprender todo esto y empecé a hablar de la esencia, empecé a darme cuenta que esto que yo hago hoy viene conmigo por esencia, por primera naturaleza, porque a mí nadie me lo enseñó. A mí me compraban muñecos. Y nunca jugaba con muñecas o muñecos. Pero ¿qué pasa? Que al día de hoy hay otro ser en nosotros. Dale, Yuri, la siguiente. Hay otro ser en nosotros. Y antes de que Yuri le vuelva a dar a enter, miren esta imagen. Una mujer que tiene una máscara, pero no la tiene puesta. Está alejada de ella. Porque hemos venido viviendo una vida en donde, a ver, no lo tomemos tan literalmente como la máscara, pero sí hemos venido convirtiéndonos muchas veces en lo que el sistema espera de nosotros, en lo que nuestros padres dijeron que debíamos hacer, debíamos estudiar, debíamos trabajar. Y en este tema de la adaptación nos hemos confundido con dejar de lado esa esencia, porque adaptarnos a un sistema o adaptarnos a cambios no significa dejar nuestra esencia de lado, sino que esa esencia la podemos integrar. Entonces, dale enter, Yuri, por favor. Entonces, una cosa es la esencia y lo otro es en quién me he convertido. Pero mucho más importante aún y mucho más trascendente, dale, Yuri, dale 2, es en quién puedo llegar a convertirme. No es tanto quién soy, hasta dónde he llegado, sino en quién puedo llegar a convertirme. ¿Qué más puedo ser capaz de hacer? ¿Qué más cambios puedo llegar a hacer en mi vida? Dale enter, Yuri, porfa. Y poder llegar a eso que yo llamo el ser potencial, el que se nos olvidó porque nos hemos quedado en una estructura para convivir con una realidad contextual del día a día. Entonces, a mí me pasaba que, por ejemplo, me decían, pero no hables tan duro, y yo, es que yo hablo así. Y entonces de un día descubrí que yo no soy así, ni yo hablo así. Me convertí en una persona que hablaba así por una cantidad de condicionantes. Ah, es que tú no eres tierna. Sí, lo que pasa es que yo soy así. Entonces yo digo las cosas de esta manera y el que le caiga bien, bien, y si no, de malas. Hasta que empecé a descubrir, a darme cuenta en quién me había convertido y en todo lo que podía convertirme y tener una comunicación más asertiva en tono, en forma y en fondo. Dale. Ah, bueno, entonces, devuélvete, porfa. Entonces, volviendo a las imágenes, desde donde yo defino lo de una imagen y la otra, desde el observador en el que me he convertido. Y me encanta cuando dicen una mujer. Me encanta eso, porque ahí hay una mujer. Ahora, no significa que quien dijo una mujer que está alegre, no me acuerdo qué más dijeron, no, aquí está. Una mujer que modela, ok, pero venimos acostumbrados a no solamente ver el fenómeno y describir el fenómeno, sino a adherirle juicios al fenómeno. Y no estoy diciendo que quien dijo una mujer que modela esté mal, o quien haya dicho una mujer con una postura alegre esté mal. Pero ustedes han sido muy generosos
porque en otros escenarios no se imaginan lo que han dicho. ¿Por qué? Porque se fueron mucho más allá, por un estándar social y cultural de cómo se debe vestir una mujer, de cómo se debe parar una mujer, de cómo debe mirar una mujer. Y desde ahí ponemos etiquetas. En la otra imagen también está ese en quien me he convertido hoy, porque hoy día soy capaz de ver más allá y de darme cuenta de que no solamente hay un Señor, sino que en esa imagen hay una cantidad de imágenes, como 15. Un perro, una mujer, una familia. Y así de esa misma manera, en lo que me he convertido hasta hoy, es lo que hace que yo esté donde esté e incluso que tenga las aspiraciones que tengo. Es en quien me he convertido hasta hoy, es lo que hace que yo me comunique como me comunico. Pero aquí hay algo importante en la comunicación y es qué nivel de conciencia, y hablo de conciencia con ese C, qué nivel de conciencia tengo para sospechar de mí, de mi manera de comunicarme y darme cuenta cómo estoy impactando mi entorno a través de la comunicación. Puede pasarla, Juris. Entonces, siguiendo con este vistazo a nosotros mismos y hablando de quien me he convertido, a ver, aquí hay un individuo que trae, y ese individuo tiene nombre, ponte el tuyo. Walter, Viviana, Nayibe, Juris. Un individuo que tiene historia y experiencias de vida, que tuvo una crianza, que ha tenido unos aprendizajes formales e informales. El aprendizaje formal de la escuela, de la universidad, de la especialización, el aprendizaje informal que se tiene en el día a día, en el ejercicio de la labor, en esos podcasts que abres para escuchar y vas aprendiendo. Otro condicionante de ese individuo es el entorno, lo social. Y otro condicionante muy fuerte, la biología. Y hoy día la neurociencia habla mucho de esto. Enter, Yuri. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a todo esto, el ser humano, Walter, Nayibe, Lisa, Yuri, todos los que estamos aquí, hemos adoptado un sistema de creencias y juicios, patrones mentales. Y permítanme decirles que no dije mente, digo patrones, porque la palabra patrón tiene que ver con lo que nos gobierna. Y hay tantos patrones mentales que se han convertido en lealtades. Lo que dijo la abuela, lo que dijo el abuelo, lo que se dice en la casa y se hace en la casa, llueva, truene, relampaguee, y no se discute porque eso es palabra verdadera. Sigue, Yuri. Los patrones que nos llevan a la vez a patrones de acción, a patrones de conducta, que nos llevan a tener un estado de ánimo o emociones determinadas todos los días y nos llevan a formas de comunicarnos y a unos resultados. Ahora, me detengo en el tema emocional. Una cosa es la emoción y otra cosa es el estado de ánimo. Ambas son emociones, pero el estado de ánimo es una emoción que permanece, que caracteriza nuestra personalidad. Tal vez les ha pasado que conocen a alguien y dicen, ah, sí, fulanito, el que es todo rígido, fulanita, la que es alegre. ¿Por qué? Porque vamos poniendo etiquetas de acuerdo a esa emoción en la que permanecen los otros. Y también pasa con nosotros mismos. ¿Cuál es la emoción que te caracteriza todos los días la mayor parte de tu vida? La mayor parte de tu vida, ¿en qué emoción estás? Serenidad, alegría, entusiasmo, resignación,
Resentimiento, ojalá no. Victimización, control, miedo. ¿Cuál es el estado de ánimo que te acompaña a diario, casi todo el tiempo de tu vida? Y aquí la pregunta es también si este estado de ánimo te abre posibilidades o te las cierra, en dónde te las abre, en dónde te las cierra, y cómo se relaciona ese estado de ánimo con la manera en que te comunicas y con la manera en que obtienes resultados generalmente en tu vida, resultados de todo tipo. Y quería pasar por aquí, porque es importante, dale Yuri el siguiente, para poder hablar de esta comunicación que transforma control en conexión. Dale enter, porfa. Sigue. Entonces, esa manera en que interpretamos y damos sentido a lo observado, nosotros los coaches ontológicos le llamamos el observador. La S de sistema, porque el sistema nos condiciona y nosotros también condicionamos al sistema y desde ahí actuamos, desde ahí obtenemos resultados. Pásala varias veces. Sigue porque esto ya lo he venido hablando. Entonces, devuélvete, retornemos aquí. ¿Qué tipo de observador es la rubia? ¿Qué la mueve? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Qué movió a la persona que hizo la imagen 2? ¿Qué personaje está detrás de esta imagen múltiple? ¿Qué emociones quiso representar esta persona? No sabemos. Y nos podemos quedar, ojalá, solo en la pregunta. Dale, sigue. Entonces, teniendo en cuenta esto, entremos a las distinciones de control y conexión. ¿A qué nos referimos? Aquí dice, mi esencia es servir a las demás personas, ser amable, cordial, genero confianza en las personas, ayuda sin esperar algo a cambio, lo que me ha abierto puertas en todo. Qué súper, Walter. Te felicito por eso. Qué bueno. Yo creo que el propósito con el que vinimos todos los seres humanos al mundo es a servir. Independientemente de qué rol cumplamos, finalmente, hoy día que se habla tantos atributos del liderazgo, por ejemplo, liderazgo es servir, es estar para dejar que el otro aprenda y que el otro crezca. Porque el liderazgo tiene que ver con trascender. ¿Y qué mejor manera de trascender si no es del servicio? Ahora, eso tiene una historia larga, ¿no? Porque a veces se confunde servir con servir. Entonces creemos que nuestro trabajo, nuestro rol no es de servicio. Bien, entonces miremos las distinciones de control y conexión desde diferentes puntos de vista. Dale, Yuri. Espérate. No, espérate, todavía no. El control surge del miedo, de la necesidad de resultados, del hacer que el otro cumpla. Esa es una mirada. Desde la ciencia, es decir, desde la neurociencia, la psicología, el control puede surgir del miedo al caos, del miedo al error o al fracaso. En estos casos, se activa en nuestro cerebro, en nuestra amígdala cerebral, un sistema de amenaza que genera conductas defensivas y rígidas. Y lo que hacemos para protegernos es controlar. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando estamos con esos sistemas de control activados, nos duele la nuca, los hombros están contraídos, las rodillas nos duelen los brazos. Muchas veces nos vemos con las manos contraídas, con la mandíbula apretada, rígida.
Y sería bueno que en ese momento nos preguntáramos, ¿cuál es mi miedo? ¿Qué es lo que estoy queriendo controlar aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer si lo que me preocupa llegase a pasar? Porque es una manera de intervenirlo, no de controlarlo. Con el miedo hay que sentarse a conversar. ¿De qué me cuidas? ¿De qué me proteges? Porque cuando aparece el miedo es porque hay algo que debo proteger. Y si hay algo que debo proteger, puede haber algo mejor que controlar. Miremos, por ejemplo, en esta figura de cerebro, ahora sí, Yuri, encontramos el neocórtex. Esta parte, dale enter, esta parte de neocórtex, que es la parte de los hemisferios derecho e izquierdo, donde se gesta todo lo que tiene que ver con el pensamiento racional y el pensamiento creativo. Dale la que sigue, 2 veces. Está la parte límbica, que es la parte de nuestro cerebro que regula nuestras emociones, nuestro sentir emocional. Entonces, por ahí pasa el control, pero viene de la razón. Yo sé que debo cumplir con algo, tengo miedo, la norma dice tal cosa, entonces aparece el control, el miedo, la impotencia, porque todos son primos hermanos. Dale la que sigue. Pero tenemos también nuestro sistema básico reptil, que es la parte baja, que está por acá, por la parte trasera inferior de nuestra cabecita, hacia la médula espinal, que es llamado por un señor llamado Paul MacLean, sistema básico o reptil. A mí me encanta. Cuando yo aprendí esto en el año 2003, de una señora que era de las primeras que estudió neurociencia aquí en Colombia y que fue una de mis coaches. Me encanta y esto nunca lo he dejado de compartir. Porque cuando yo veo esto digo, Dios, o sea, yo no soy inteligente, yo soy multiinteligente. O sea, tengo un cerebro que me permite la razón y la creatividad. Tengo una parte límbica donde se regula todo mi sentir motivacional, la alegría, la tristeza, la rabia, donde me doy cuenta en ese laboratorio límbico que mi vida me importa, que si no me importara no sintiera rabia ni miedo, porque todas las emociones, ninguna emoción es mala, todas las emociones llegan a mostrarnos que la vida nos importa, que lo que está pasando nos importa. Y el sistema básico reptil es esa parte de nuestro cerebro que nos lleva a mover el cuerpo a la acción. Es el que nos lleva a convertir en acción todo lo que pensamos y creamos y lo que sentimos. No en vano, en esa parte de nuestro cerebro está el tallo cerebral que nos produce el movimiento, están los ganglios basales, el sistema activador reticular, que son los que nos permiten estar atentos, despiertos o en vigilia o en sueño. ¿Y por qué me metí con este tema del cerebro? Por lo que sigue a continuación. Dale, Yuri. Dice, el control puede ser también una estrategia adaptativa. Y esto es para ustedes, mis queridos oficiales de cumplimiento, que me imagino que son todos oficiales de cumplimiento o algunos. El control puede ser también una estrategia adaptativa para garantizar orden y seguridad. Es decir, el control no es malo por sí mismo. Su valor depende desde dónde se ejerce. ¿Y para qué? ¿Para qué controlo? La ciencia organizacional distingue entre control autoritario, que es el que hace daño, el que niega al otro, el que no deja al otro, el que no escucha al otro, y está el control estructural, que provee marcos normativos. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación aquí en este caso? Que debemos aprender a separar cuando mi comunicación, lo que digo, lo que informo, los seguimientos que hago, están permeados por
un control estructural basado en una norma, en un deber ser, o cuando está basado en un ego, quizá en un temor a quedar mal, o en la impaciencia porque el otro no me entiende, entonces quiero controlar la manera en que el otro hace lo que hace, y me lleno de impaciencia, grito, hago gestos, y tenemos toda la estructura biológica cerebral para hacerlo, para hacernos conscientes y poderlo modificar. Dale, Yuris. Ahora, cuando hablamos de conexión, nace de la escucha, de la validación del otro, de la validación del otro, y como la aceptación, y aquí me detengo y por eso puse en grande la aceptación. Aceptación no es lo mismo que resignación. Aceptación no es lo mismo que estar de acuerdo. Yo puedo aceptar que Yuri tiene una idea sobre la comunicación y no significa que porque yo la acepte estoy de acuerdo, pero tampoco significa que el que no esté de acuerdo significa que estoy en contra de ella o es falta de aprecio. Entonces la conexión surge realmente del reconocimiento y la validación del otro, de la aceptación del otro, y que a partir de ahí podamos generar acuerdos y podamos generar empatía con el otro. No necesariamente simpatía, empatía. Y el primer indicador de empatía es la escucha activa. Detenerte mínimo un minuto a escuchar. Hacer importante para ti lo que es importante para el otro. Así sea un minuto. En un minuto, el otro alcanza a contarte algo y ya tú sabes de qué se trata. Y a partir de ahí, tú sabes qué más tiempo le puedes dedicar. Pásame, Yuri, por favor. Entonces, conexión implica presencia. A mí me encanta una historia que siempre cuento cuando empiezo mis talleres. Hoy no lo hice porque, bueno, hubo quiebrecitos aquí. Una vez un hombre le preguntó a un sabio, ¿a ti por qué te dicen sabio? Y el hombre respondió, porque cuando como, cuando duermo, duermo, y cuando converso contigo, converso contigo. Y este hombre le respondió, ok, yo también soy sabio, yo hago lo mismo. Y el sabio le dijo, no, porque cuando tú comes, estás pensando en la siguiente comida o que vas a preparar en la siguiente comida. Cuando te vas a dormir, te llevas todas las preocupaciones del día o pensando cómo vas a resolver mañana. Y cuando conversas conmigo, estás mirando el celular o estás pensando que me vas a responder. Entonces, cuando como, cuando duermo, duermo, y cuando converso contigo, se llama estar presente. ¿Qué más implica conexión? Escucha activa. Es decir, que yo no solamente oiga el ruido que hacen las palabras, sino que pueda percibir al otro, que lo pueda intuir, que a partir de lo que le escucho me surjan preguntas y no que me quede con una etiqueta desde mi estándar de lo que yo creo que es. Implica reconocimiento e interés por el otro, sintonía emocional, que no significa que sintamos lo mismo. Si tú estás alegre, yo también estoy alegre, pero la sintonía emocional tiene que ver con la comprensión de la emoción del otro. Quizá pueda decir, no puedo estar tan alegre como tú, pero qué rico que estés así de contento. Te felicito, aunque yo hoy no pueda estar tan alegre. Y descartar obviedades supuestas. Descartar que las cosas son obvias para todo el mundo. Nada es obvio si no se comunica. Nada es obvio si no se conversa. No hay nada que quiebre más la conexión emocional, la conexión en la comunicación, si yo voy por la vida creyendo que no debo dar una información o no debo repetirla porque ya es obvio que todo el mundo la tiene clara.
Sigue, Yuri. Entonces, conexión, y esta frase me encanta, significa dejar de hablarle a alguien y empezar a hablar con alguien. El con etimológicamente significa junto a, porque la comunicación es eso. La comunicación es junto al otro, no es uno solo. Así una persona esté en una ponencia, como en este caso mío, hablando sola, hay otro danzante en esa comunicación, que es quien escucha. Dale, Yuri. Entonces, ¿cuál es la comunicación que transforma control en conexión? Adelante. Empecemos primero, dale, Yuri, empecemos hablando entonces, primero, que la comunicación es un resultado de conversar. Y aquí les voy a hablar de una metáfora que hacemos los coaches ontológicos sobre la danza del conversar. Hablamos de la danza del conversar porque hay dos individuos o dos partes. Y es lo mismo como cuando tú sacas a bailar a alguien. A veces encuentras el pase adecuado para los dos, a veces no. Y a veces se pisan. Por ejemplo, cuando te interrumpe. A veces tú pisas al otro cuando tú interrumpes. Dale, Yuri. Entonces, significa escuchar y hablar. La danza es escuchar y hablar, sin invalidar. Implica generar armonía, aunque seamos diferentes. Y aunque nos cueste agarrar el pase, como les decía ahorita del otro, si lo escuchamos, nos llegaremos a comprender. ¿Cómo voy a comprender si no escucho? ¿Cómo voy a comprender si me comunico en hablarle a él y no en hablar con él? Entonces, en vez de decir hablar con él, vamos a hablar de la danza conversacional entre el escuchar y el hablar. Dale, Yuri. Regreso aquí. Porque pasa a la siguiente. Recordemos, aquí ya no. Recordemos que aquí hay dos individuos, ya no hay uno, aquí hay dos o dos partes. Entonces, ¿quiénes están comunicando? La historia del uno con la historia del otro, las creencias del uno con las creencias del otro, la crianza del uno con la crianza del otro. Cuando yo me comunico con alguien, muchas veces toco botones que ni siquiera sé que estoy tocando. Cuando tú le dices a una persona, no, y haces esto, tú no sabes si estás tocando un botón de rechazo en su historia de vida. Yamile, ¿cómo hago? Yo tengo que ir por la vida entonces entendiendo la historia del otro. No, simplemente con que sepas que el otro es otro y que reconozcas al otro como un legítimo otro, como un válido otro, te va a permitir caer en cuenta de que tu lenguaje tiene que llegar en la medida, en la manera en que tú deseas que debe llegar, ya sea por una norma, ya sea por un acuerdo que hay que entablar. ¿Tú qué quieres que el otro escuche? Entonces busca la manera que el otro escuche lo que tú quieres que escuche. Si le vas a hablar a un niño, si le vas a hablar a un adulto, si le vas a hablar a una persona que no tiene conocimiento de lo que tú haces, vas a tener muchas veces que hacer el dibujito. Sí, hay que hacer el dibujito muchas veces para que eso llegue al otro y haya realmente conexión. Dale, Yuri. Dale, Yuri. Pásate que como te mandé la presentación, no la mía, sino otra que tenía ahí, entonces, dale, porfa. Por eso sale otro logo. Ok. La armonía y la conexión son dos caras de la misma moneda. No significa ser ni pensar igual. Ojo con eso. No significa que seas igual que el otro. No tiene que haber conexión porque te pareces al otro.
Yo sé que va a sonar un poquito romántico esto, pero no es romántico. Tiene que haber amor. Humberto Maturana, un biólogo, filósofo chileno, muy conocido en el mundo de la biología, en el mundo de la neurociencia, que ya murió, que le aportó mucho a la ontología, el coaching ontológico, decía que amar es la aceptación del otro como un legítimo otro en convivencia. Escuchen esto, amar es la aceptación del otro como un otro, como un legítimo otro, como un válido otro en convivencia. En convivencia. Es la aceptación. Es decir, comprendo que tú eres otro y que no tienes por qué pensar como yo. Si piensas como yo, pues maravilloso, pero si no, venga y conversemos para que nos entendamos. ¿Cuándo deja de haber conexión? Yuri, ¿me puedes apoyar? Yuri, Yuri, ¿puedes abrirle el micrófono? No la quites. Sí, señora. No quites. Es que me toca dejar. No quites la presentación. Pero deja abierto tu micrófono para que me apoyes con la lectura de esto. Te lo agradezco. ¿Cuándo deja de haber conexión? 1. Dale, Yuri. Bueno, cuando no identificamos los juicios que nos llevan a imponer. Y eso es lo que nos lleva al control. Si yo identifico cuáles son los juicios que tengo en mi cabeza que me llevan a imponer y a controlar, quizá pueda trabajar en ellos. Quizá no. Seguro que vas a trabajar en ellos. 2. El que sigue, Yuri. Cuando no sabemos distinguir control autoritario y control estructural. Gracias. Muy amable. El que sigue. ¿Quién me lee el que sigue? Bueno, cuando dejamos de reconocer al otro, que ya lo he venido diciendo varias veces. ¿Qué más sigue, Yuri? Esto también lo dije anteriormente, cuando damos por obvio que todos deben saber. El que sigue. Cuando no hay escucha, solo oímos. Cuando no hay escucha, así es. Dale. Cuando preferimos suponer y atribuir intenciones que preguntar. Uf, y esto predomina tanto, nos las pasamos suponiendo, atribuyendo intenciones. Es que no lo hizo porque es un irresponsable. Es que si viste cómo me respondió, es que me la tiene montada. Es que, y vamos atribuyendo intenciones que quizás están solo aquí en nuestros estándares. 7. Cuando no hay acuerdos claros. Dale. Cuando hay desinterés por tener una red de comunicación sana donde se produzca bienestar para todos. Miren, ¿saben una cosa? Parece mentira, pero esto último que elegí poner acá, lo hice porque lo he escuchado. Es que a mí no me interesa socializar. Es que a mí no me interesa si el equipo los demás están reventados. O sea, con que yo me lleve bien con mi equipo, todo, no hay ningún problema. A mí no me interesa eso. Yo no vine aquí a ser amigos. A mí no me interesa con que me lleve bien con mi esposa y con mis hijos. Parece mentira, pero pasa. Entonces, la siguiente, porfa. Entonces, vamos a transformar. Aquí el título debió haber sido cuando sí hay conexión, pero háganse cuenta que no lo vieron. Y pasa a la siguiente, porfa, Yuri. Todas de una vez. Entonces, si se dan cuenta, transformé lo anterior en cómo sí puede haber conexión. Cuando identificamos los juicios que nos llevan a imponer y nos ponemos en duda. A mí me gusta mucho hablar del sospechar de mí. Y me gusta sospechar de mí. Me distensiona, me quita una carga de encima. Porque cuando yo estoy sospechando del otro, entonces es el otro el que tiene que cambiar. Es el otro el que se tiene que comunicar mejor. Entonces yo no abro conversaciones.
Entonces yo no busco la manera de empatizar con el otro. 2, cuando comprendemos que el control estructural no tiene que ir de la mano con la rabia o la imposición. Y yo diría que esto es lo más central de todos, porque ustedes son personas de control estructural, necesitan el control estructural, pero combinar, ir de la mano con el control autoritario no funciona, porque nos enojamos al otro y la comunicación realmente pierde conexión. También cuando reconocemos al otro como ese otro, como un ser válido, no es ni siquiera tu hermano, y así fuera tu hermano, tiene una manera diferente de haber interpretado la historia, ha adoptado creencias distintas. Entonces, lo más inteligente que podemos hacer es escucharlo. Cuando construimos lo obvio, conversando, informando, no quedándonos callados porque el otro tiene que adivinar. Cuando escuchamos con interés y atención. Sigue, Yuri. Cuando elegimos preguntar antes de suponer y atribuir intenciones. Si ustedes van a empresas a las que yo les he trabajado, AAA, Olímpica, Monómeros, Litoplazo, Unibol, Amar y muchas más. Son 22 años, acuérdense en esto. Si ustedes van a esas empresas, les van a decir que Yamilia Almanya promueve la pregunta diciendo: enamórense de las preguntas. Enamorémonos de las preguntas. Es mejor una pregunta que aclara que una suposición que divide, que dar por obvio algo. Así que desde ahora los invito a enamorarse de la pregunta. También conectamos cuando hacemos acuerdos impecables. ¿Qué significa impecable? Que el acuerdo lleva el cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo vamos a hacer. ¿Qué va a pasar si no hay una entrega a tiempo? ¿Cómo nos vamos a reivindicar? ¿Cómo lo vamos a reparar? Eso es un acuerdo impecable, cuando tiene todas las aristas que debe llevar una promesa mutua, porque eso es un acuerdo, una promesa mutua. Dale, Yuri. Cuando nos interesa realmente tener bienestar, generar bienestar, y no se trata de no tener diferencias, porque en la vida siempre nos va a mostrar que los seres humanos somos únicos, válidos, pero también somos diferentes. Y no se trata de pensar igual que el otro, pero sí de aceptar que el que piense distinto el otro más bien nos enriquece en vez de entorpecer nuestra relación. Ahora, no me quise meter en ese territorio. De hecho, comunicación es el segundo módulo del entrenamiento que yo hago abierto. Traje un poquito de esa primera parte cuando hablé de el ser esencia y en qué nos hemos convertido. Pero todo esto tiene un fondo, y es que tiene que ver con buscar el bienestar personal. Hay una cita bíblica que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que si nos ponemos a reflexionar en eso, observémonos cómo hablamos y qué tono usamos cuando estamos estresados, agobiados por algo, angustiados, apurados, impacientes. Lo más coherente, si estás impaciente porque no te han entregado algo, si estás angustiado porque ya debes entregar y del otro lado no te han enviado algo, lo más coherente es que estés acelerado, que tu tono de voz salga fuerte. Entonces es importante por eso el autorreconocimiento emocional.
Por eso es que es tan importante cada vez más invertir en autogestión, porque este tiempo está necesitando un nuevo liderazgo. Y no estoy hablando de líderes que tienen cargo de gerentes. Estoy hablando de liderazgo como toda persona que está en disposición de llevar a cabo un proceso importante en la organización o en su propio negocio, desde el servicio, desde la mentoría de enseñar a otros para que otros también crezcan. No me gusta hablar del liderazgo jerárquico únicamente, sino del liderazgo de aquellas personas que llevan a cabo un proceso importante, aunque no tienen personal a cargo. Entonces, por lo tanto, no lo ven como algo jerárquico. Ya hoy día la jerarquía está perdiendo valor, porque hoy día se está hablando de pensamiento viable, de pensamiento sistémico, de redarquía, de pensar más en red. Eso es otro tema. Pásalo, Yuri. Y los dejo, ahí sí, quien me lee esta, así saboreadita, que se le escuche. Está ya para cerrar. ¿Quién la quiere leer? Necesidades. Se escucha, no se escucha. Bueno, no se escucha. Lo voy a leer. Hablo porque conozco mis necesidades. Dudo porque no conozco las tuyas. Mis palabras vienen de mi experiencia de vida. Tu entendimiento viene de la tuya. Por eso lo que yo digo y lo que tú oyes puede no ser lo mismo. Por tanto, si nos escuchamos cuidadosamente, no solo con los oídos, sino con nuestros ojos y nuestro corazón, puede ser que lleguemos a comprendernos. Herbert Lindgren. ¿Puedes pasarla, Yuri? Puedes quitarla ya si quieres. Bueno, esta frase también me encanta y se las dejo. Antes de que la palabra salga de mi boca, debe haber perdido la posibilidad de herir. A veces desde el control, sin darnos cuenta, a veces solo con el tono, podemos herir, tocar botones en otro que ofenden, que dañan la relación. Bueno, Yuri, yo ya con esta he terminado. Muchísimas gracias. No sé, me gustaría como escuchar leer en el chat. Es que no tienen habilitado el micrófono, dice aquí. Si alguien quiere escribir en el chat qué se lleva de esta ponencia, de esta charla, qué fue, qué rescatas, que no sea mi voz, por favor. ¿Qué te llevas? Puedes escribirlo y me regalas de alguna manera, esa evaluación a mí y también pues a la asociación que me invitó. ¿Qué te llevas de este aprendizaje o de esta ponencia? Yo no sé, pero yo no me voy hasta que no escriban algo. Habilítales el micrófono a Yuri por si quieren hablar. Sí, señora. Porfa. Sí. Bueno, ahí micrófono habilitado por si alguien no quiere escribir y quiere hablar, qué se lleva o si tiene alguna pregunta.
Muchas Escribieron en gracias. el chat. Sí, estoy leyendo. Yo me quedo con que antes de emitir algún juicio, siempre es importante analizar bien. Sí, analizar, observar. Una cosa importante, ¿quién es? Nancy. Una cosa importante, y es que los juicios surgen de estándares que yo tengo del deber ser. Muchas gracias por abrir este espacio. Me pareció muy importante y clave el ejemplo de la comunicación con la danza. Qué bueno, Diana. Gracias. Les decía que los juicios vienen de estándares muy personales. Miren que esto de... Yo conversaba recientemente con una persona que es gordita, que es carita llenita, así como yo. Yo le decía, ¿dónde está escrito que el modelo estándar es este, o este, o este? ¿Dónde está escrito que esto es lo correcto o lo incorrecto en el cuerpo de una persona? Entonces, así igualito como pasa con el cuerpo de una persona, en donde muchos se creen con derecho a opinar, lo mismo pasa a nivel organizacional, que se hacen juicios basados en un estándar que el otro no tiene claro todavía. Entonces, lo primero que debo hacer, como tú dices, es analizar si el otro tiene el estándar que yo tengo también. Nuestro proceso, fortalecer nuestros procesos de escucha y ser más empáticos en nuestras relaciones. Gracias, Maritza. Y es que la empatía no es lo mismo que simpatía, ni siquiera es difícil. Se trata de ver al otro como me vería yo a mí misma, sin que el otro conozca de mi historia, de mis creencias, de mis dolores. Pensar que el otro también tiene su historia, sus creencias, sus dolores, sus conocimientos. Y que si no tiene los mismos que yo, lo mejor que puedo hacer es educar, informar. Bueno, si no hay más por ahora. Ok, muchas gracias por la aclaración de los juicios e incluso diría yo de los prejuicios que tenemos en la toma de decisiones. Fíjate, Harold, que los prejuicios son los mismos juicios, pero infundados. Los juicios son apreciativos y críticos desde la ontología. Críticos y apreciativos. Juicio apreciativo, Harold se comporta de una manera responsable en su trabajo. Juicio crítico, Harold no se comporta de una manera responsable en su trabajo, ¿verdad? Eso es un juicio. Ahora, si a mí viene Diana y me pregunta, ¿tú por qué dices que Harold no es responsable en su trabajo? Y yo le digo, ay, no sé, es como la impresión que yo tengo. Eso es un juicio infundado, que es lo que la gente suele llamar prejuicio. Es un juicio infundado. Entonces, antes de que la palabrita salga de mi boquita para hacer juicios, debo pensar en si mi juicio está fundado, porque quizá yo puedo evaluar el desempeño de Harold y decirle, Harold, en el último trimestre, después de la última conversación que tuvimos, he notado que ha habido una baja en tu rendimiento y te lo voy a sustentar con estos ejemplos. Cuando yo hago eso, le estoy haciendo un juicio crítico a Harold, pero está fundado. Se lo estoy mostrando con hechos. Estimados, ya cuentan con los micrófonos habilitados. Entonces, eso es importante. Saber, estoy hablando desde un juicio que está fundado, que yo sería capaz de sustentar si me pidieran sustentarlo, o voy a responder, no sé, es que por ahí dicen, es que la gente cree, es que yo creo, tengo la sensación que es que yo intuyo. No, el juicio realmente, ontológicamente hablando, el juicio ni siquiera es un juicio, es un hecho. Que yo puedo decir en una evaluación de desempeño con Harold, decirle, Harold, en el último trimestre he notado aproximadamente en 3 o 4 ocasiones que te has olvidado de pasar el informe tal. Y estoy hablando sobre el hecho, no estoy inventando ni estoy poniendo juicio. Estoy hablando sobre el fenómeno, sobre el hecho, sobre la situación.
Entonces, si nosotros pensáramos más en términos de hechos y le quitamos la arandela del juicio, sería mucho más afable y mucho más efectiva nuestra comunicación. Quiero decirles algo. Yo no soy producto terminado en esto que estoy diciendo aquí. Si hay algo que me gusta compartir es que hay muchas cosas en donde el coaching ontológico me ha cambiado la vida, pero del cielo a la tierra. Y hay otras cosas en donde seguimos trabajando, en donde sigo trabajando, porque siempre aparece como, ¿qué me pasa? Que dejo de ser impulsiva y sospecho de mí. Digo, bueno, pero esto que voy a decir, ¿en qué lo sustento? Y esto tiene que ver con el nivel de conciencia. Yo siempre le digo a la gente cuando formo coaches, no van a salir de aquí siendo los mejores, ni perfectos, ni excelentes, pero sí les puedo garantizar que tienen otro nivel de conciencia para darse cuenta y hacerse cargo de lo que necesitan hacerse cargo. Bueno, muchísimas gracias a los que todavía están por aquí. Gracias, Yuris. Voy a descansar. Sí, señora. Bueno, gracias. Estimados, en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, pues les damos por terminado este webinar, agradeciéndole a todos ustedes por su asistencia. Y los invitamos a que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales en donde compartimos información y actividades importantes que la asociación está organizando para que puedan participar de estas. Bueno, estimada señora Yamil. Sí, señora. Pueden seguir mis redes en LinkedIn como Yamilia Almanya, aunque lo tengo olvidado, en Instagram como Yamilia Almanya o Inspiración con doble C. Me pueden seguir, ahí siempre estoy montando contenido que educa sobre liderazgo, sobre lo que es el coaching y todo lo que trae el coaching ontológico. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Yuris. Bueno, feliz tarde a todos. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.